Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, hola, ¿qué tal? Pues hoy estamos en un programa más de Vivir con Sentido. Yo soy Luis Adame y como cada lunes me acompañan Ana Paula Jiménez, terapeuta en integración emocional. Buenas tardes, no pasa nada. Y hoy vamos a tener un invitado de casa y de lujo. Claro. Luis Felipe Díaz Barrica, que nos va a platicar ni más ni menos que de la histeria. Luis Felipe, pues muchas gracias por estar con nosotros, por haber preparado el programa. Pues muchísimas gracias, ¿no? Con toda la actitud. Con toda la actitud. Con toda la actitud, claro que sí. Oye, todos en la vida le hemos llamado a alguien histérico, como que de una manera peyorativa. Uh-huh. Como que no entendemos el alcance de lo que es la histeria. Así es. Sí, fíjate que es muy común, ¿no? Cuando alguien se pone así como que enojado, como que empieza a gritar, como que se empieza a mover para todos lados, etcétera, y sobre todo cuando nos agrede o una cuestión es así, nosotros nos acostumbramos a decir, ya deja de estar tan histérico, tan histérica. Que está fuera ¿no? de sí, que es lo que decimos, ¿no? Que está fuera de sí. Sí, está fuera de sí, pues estás histérico, ¿no? Estás histérico. Histeria y todo esto, ¿no? Exacto. Y fíjate que yo creo, y eso sí es creencia, por cómo empezó esta cuestión de la histeria. O sea, la histeria viene desde que... Pero a ver, antes de que me dé la historia, mejor dime qué es la histeria. Bueno, la histeria es... lo que pasa es que es importante la historia como para comprenderlo, ¿no? La histeria finalmente es una estructura psíquica que se manifiesta con una energía emocional y que se descarga, está asociada a traumas infantiles no olvidados, no superados, no y resueltos. todo esto, ¿no? Una cuestión así. Pero fíjate, si vemos un poquito la historia lo vamos a entender mejor. Desde los griegos, Platón, de histeria, pues para empezar, viene de útero, del griego, que significa útero o matriz. De hecho, por eso la histerectomía pues es la extirpación del útero. Sí. O sea, ahí viene del griego yátera, ¿no? Del griego, ¿no? Exactamente. Sí. Platón empezó a ver de que había muchas mujeres que le daban convulsiones y que se ponían ahí con movimientos fuertes, o les daba parálisis, o se ponían de repente de malas, etcétera. Y él advirtió que eso tenía que ver con algo de la sexualidad. Y entonces él empezaba a recomendar el uso del útero, de la matriz. Y él decía que para quitar esas características histéricas, él proponía que la persona se casara. ¿Se qué? Se casara. Ahora. Entonces de ahí viene a que, ¿sabes que estás histérica? Ya cásate, exactamente. Platón decía que la mujer, porque él consideraba que esta era una característica de la mujer, precisamente por esos movimientos que tenía, las convulsiones, esas características tan agresivas que se manejaba, consideraba que la mujer tenía un animal interno que buscaba procrearse, y que si no se procreaba, entonces avanzaba a lo largo del cuerpo y se manifestaba a lo largo del cuerpo. ¿Cómo se manifestaba? Con compulsiones, con anestesias, con calambres, con problemas de la garganta, con problemas de respiración, y avanzaba de ese tipo de cosas. Entonces, según Platón, ¿era una insatisfacción sexual? Era una insatisfacción sexual, o más bien, no tanto de la sexual, sino de la procreación. Del útero. Sí, del útero. De la mujer. O sea, que si no lo usa, cae a la histeria. Exactamente, era lo que él decía. Y junto con él, digo, en ese mismo nivel del tiempo, pues, Hipócrates trataba la histeria con lavados, masajes del útero, cosas de ese tipo, para poder bajar y poder nivelar la parte. ¿Y si les ha dado resultado? Bajaba el nivel hormonal y había un manejo. O sea, hoy en día sabemos que sí hay una relación total entre la sexualidad y la histeria. Eso es... o sea, no estaba tan mal. No, pero para nada. O sea, estaba muy bien. Ahí la cuestión es que no se sabía cómo es que la histeria se manejaba. De hecho, a lo largo del tiempo, por ejemplo, en alguna época, las quemaban por brujas o porque estaban poseídas por el demonio. Claro que sí. O sea, había
había tal nivel de ese manejo de la histeria, crecía de tal forma que las convulsiones eran tales o que las parálisis eran de tal manera que consideraban que estaban poseídas por el demonio. Y no era más que era una histeria muy fuerte, muy avanzada, ¿no? O sea, era una manifestación del cuerpo tremendo. Porque yo estoy de acuerdo contigo, no nada más es emocional, sino que ya pasó a lo físico. Y entonces también había manifestaciones físicas visibles, ¿no? La cuestión es que la histeria no tiene que ver con la parte emocional. Uh-huh. La histeria es una estructura. Uh-huh. Es una estructura que viene desde la parte de la neurosis. Todos, absolutamente todos, o somos neuróticos o somos psicóticos. Todos cabemos en esa estructura. Perversos. Yo difiero un poco, pero hay tres estructuras exactamente. o somos neuróticos, psicóticos o perversos. Todos cabemos ahí. ¿Tú de cuál eres? Yo soy neurótico. ¿Y tú, Nanda? Yo también un poco. Ay, sí, un poco. También puedes tener tinte de los tres por ahí. Todos estamos ahí. Entre ellos, entre la neurosis, la psicosis y la perversión, no hay filtros. O sea, no podemos tener un toque de psicótico y neurótico, o tener un toque de perverso. ¿Estás en una estructura? Un porcentaje, ¿no? Es una estructura. Exacto. O sea, tú tienes o la estructura psicótica, o la neurótica, o la perversa. Y la que más prevalece es la neurótica. Es la neurótica. En la neurótica nosotros podemos ser o obsesivos o histéricos. Y ahí sí, podemos ser histéricos con un toque de obsesivo, o ser obsesivos con un rasgo histérico. Ahí sí hay, ahí sí podemos intercambiar. Ahí sí rasgos. Exactamente, ¿no? Entonces, pues se veía todos estos cambios ahí en la mujer, que pasaban todo este tipo de cosas, y no fue hasta los años 1800 y tantos. Pero a ver, vamos a regresarnos tantito. Decías que las emociones, en este caso, no tiene nada que ver con la... Yo difiero. Es la estructura psíquica. Esto es algo interesante, usa las emociones o las emociones interfieren en la parte histérica de la mujer para potencializar los símbolos, los síntomas, las manifestaciones que están teniendo. ¿La histeria te puede llevar a emociones? Pero no las emociones te llevan a la histeria. No. O sea, lo que me refiero es que la histeria es una estructura y las emociones están aparte. O sea, tú puedes ser obsesivo o histérico y las emociones pueden ser las mismas. Si sucede algo afuera, ¿no? Por ejemplo, alguien se cae y yo me da tristeza. ¿No? Sucede una emoción, algo sucede y me tengo una emoción. Yo recibo esa emoción como histérico o como obsesivo. No tiene nada que ver la emoción con si yo soy histérico o si soy obsesivo. Pero la emoción está disparándote eso. O sea, la emoción en sí, la que tú traes. No, pero la emoción no dispara mi histeria ni dispara mi obsesión. Yo ya soy histérico o yo ya soy obsesivo. Yo ya tengo la tienes el potencial y te lo dispara. Es como si dijeras que la emoción dispara si soy hombre o mujer. Sí, no. Yo ya soy hombre o yo ya soy mujer. La emoción... Ay, Dios mío. Digo, hablo porque no se escucha, claro, ¿no? Hay que abarcar todo el espectro, ¿cómo de que no? Entonces, ¿la emoción qué? O sea, la emoción sucede, o sea, la emoción pasa, yo respondo a esa emoción, pero desde mi estructura. Ajá. Yo tengo una estructura, vamos a decir, histérica, y entonces yo respondo como histérico ante esa emoción. Ahora sí está Pero claro. La emoción no tiene que ver en nada con mi estructura. Con lo que tú traes adentro. Histérico. Sí. Claro. O sea, la emoción no me provoca la histeria a mí. Ajá. La histeria yo ya la tengo y yo ya reacciono con esa histeria en base a la emoción que está sucediendo afuera. O sea, tienes potenciales de histeria en ti, una emoción o algo que ocurre en el exterior te lo dispara, pero tienes que tenerlo en ti, estos potenciales, es lo que... Sí, yo ya vengo cargado con la histeria. O sea, la emoción simplemente... No es ni aprendido, ni... No, de ninguna manera. O sea, uno nace con esa estructura y a través del tiempo se va intensificando o moldeando o clarificando. De acuerdo a sucesos que te... Depende de los sucesos que tú vas pasando a lo largo del tiempo. Que normalmente son cosas que nosotros olvidamos y que no necesariamente tienen que ser cosas muy fuertes, ¿no? Para que suceda, pero finalmente sí son traumas infantiles que nosotros tenemos que van moldeando esa histeria que se genera como estructura de la que nosotros tenemos, ¿no?
Se dice, esto es algo porque no es tanto que nosotros nazcamos ya con esa estructura, sino que conforme vamos nosotros viviendo esta parte de que viene el deber ser, ¿no? Nosotros nacemos, hay un deber ser. ¿Te condiciona eso? Que nos va condicionando. Y sabes que no se come con las manos, no hagas esto, no digas mentiras, no chilles, no, y ese constante deber ser, ¿no? Y todo esto hace que nosotros vayamos estructurando, o vayamos nosotros ahí formando los matices de la estructura que nosotros tenemos. Uh-huh. Porque ese mismo deber ser puede ser para alguien obsesivo o por alguien histérico. Ajá. Pero nos va formando finalmente esa neurosis que es con la que todos vivimos. Yeah. Fíjate que yo leí que también la genética contaba para la histeria. ¿Que también la gente qué? La genética, que podía ser herencia que genética. Había un factor genético. No. Pues es una estructura psíquica, ¿no? Lo que pasa es que viene esta estructura psíquica y tiene injerencia en el cuerpo, y eso es lo que llama mucho la atención. Y pasaron muchísimas cosas para que hoy en día pues sepamos que es así. En algún momento dado, fíjate que había un neurólogo famosísimo francés que se llamaba Charcot. De hecho, hay muchas afecciones neuróticas con el nombre de Charcot. Él fue el que empezó a darse cuenta de esto de la histeria, y él consideraba que era una afección nerviosa. Que los nervios estaban afectados a cierto nivel y que provocaban este tipo de situaciones. Sin embargo, él empezó a trabajar con la hipnosis, y cuando trabajaba con la hipnosis se daba cuenta que desaparecían estas manifestaciones. ¿Por qué? Y entonces, pues porque no son nerviosas. O sea, no es una estructura psíquica. Exacto, no es del sistema nervioso central. Una estructura psíquica. Entonces, a la hora de que entran en la hipnosis, pierden el control sobre esa misma situación nerviosa, y ya si tenían, por decirte algo, una parálisis parcial, se les paralizaba un brazo. Entonces Charcot lo hipnotizaba y el brazo ya empezaba a funcionar, pues no tenía ningún problema así que nervioso. Físico, entonces. No era físico. Entonces, por ejemplo, cuando es miedo, cuando es represión sexual, cuando es sucesos traumáticos, ¿eso no te produce, no te da el tema de la histeria? Puede hacer, o sea, pueden ser grandes disparadores, por supuesto. O sea, todo ese tipo de problemas sexuales son grandes disparadores de esta cuestión de la histeria. Y entonces la histeria se manifiesta de diferentes formas en el cuerpo. Porque lo que estoy entendiendo es que tú tienes una estructura histérica, neurótica o perversa. ¿Sí? No, psicótica, neurótica o perversa. Uy, ya estoy más hecho bolas. Qué bueno que estoy haciendo resumen. O sea, o somos psicóticos, o somos neuróticos, o somos perversos. Dentro de la neurosis viene acomodada la histeria y la obsesión. Ok. Esa histeria tú ya la traes entonces. Sí, tú eres histérico. Entonces todos somos histéricos de naturaleza. O obsesivos. U obsesivos, de acuerdo, pero... Sí. O eres histérico o eres obsesivo. Sí. Ah, ya entendí, ahora sí. Sí. O eres histérico o eres obsesivo. Ahora, puedes tener rasgos uno del otro, ¿no? O sea, vas de cuenta, soy histérico y tengo un rasgo obsesivo. Pero como dice Ana Paula, ¿requieres de un detonante? No necesariamente, o sea, hay estructuras que se van intensificando, ¿no? Cada vez eres más en ese sentido. Que se van acumulando, ¿cierto? Sin que tú hagas nada a favor y en contra. Todos somos neuróticos ahí, en ese sentido. Lo que pasa es que hay intensidades. O sea, hay un nivel, vamos a decirlo, de neurosis en la que pues, no tiene problema, en la que tienes un manejo normal, donde no hay... Cotidiano, pues. Cotidiano, Sí. Donde no y te eres crea funcional. Conflicto y todo, ¿no? Luis Felipe, a ver... Tengo entendido entonces que la histeria va muchísimo más allá de lo que es un berrinche, de lo que es un capricho, porque todos asociamos de alguna manera alguna reacción, pues ahora sí que histérica. Histérica, sí. ¿No? Pero no tiene nada que ver con una histeria. No, mira, a mí me gusta personal, y esto es algo totalmente personal, a mí me gusta dividir la histeria en dos tipos de manifestaciones. Venga. La histeria se manifestaciona de dos formas. Una que es la más conocida, que es la forma de ser. O sea, se manifiesta en una forma de ser. Ajá.
En esa forma de ser, nosotros podemos entender algunas cuestiones. Por ejemplo, la histeria, o que normalmente o mayoritariamente está en la mujer, es aquella que seduce, pero a la mera hora frustra la seducción. Es una mujer que normalmente quiere seducir al otro, y ya que el otro cae, ya no lo quiere. La mujer que normalmente busca la insatisfacción. Ajá. Siempre es una búsqueda constante de que todo sea algo insatisfecho para ella. La que siempre se está quejando de todo. Es una queja constante. Nada está bien. Siempre se está quejando. La mujer que es histórica e histriónica. Siempre se acuerda de las fechas, ay, qué bien fría, y es de una manera histriónica, y lo hace de una manera así como hace drama de todo. Sí, pero no necesariamente el drama, sino el impulso, ¿no? La intensidad. La intensidad, exactamente, la intensidad. Puede ser bueno o malo, pero con mucha intensidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Provoca siempre lo mismo de lo que se queja. O sea, normalmente provoca, por decirte algo, traiciones, y se queja de la traición. Provoca enemistades y se queja de la enemistad. Y constantemente está provocando aquello de lo mismo que se está quejando, buscando la insatisfacción y siempre frustrando a la mera hora todo lo que pasa. Debe ser horrible vivir así, ¿no? Sí, es tremendo. Luego, muchas veces esta cuestión de la histeria se potencializa cuando se combina con otras afectaciones. De que esta histeria está en un nivel alto y aparte está deprimido, por ejemplo, está deprimida. Entonces hay una histeria que busca la insatisfacción, que busca que ella crea las propias cosas de lo que se está quejando, y aparte hay depresión, o aparte hay angustia, o aparte hay alguna otra cosa, y entonces es una vida horrible, ¿no? Dicen que inclusive alteran su propia personalidad. Y altera, por supuesto, altera su propia personalidad. Ahora, esto es la parte de la forma de ser, cómo se manifiesta la histeria, y esa es la parte más conocida. Pero hay otra parte que la gente casi no conoce, que es la que se va al cuerpo, y que también es una histeria, y que se manifiesta en el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que hay personas que les da dolores de cabeza de manera constante. Híjole. Pero que no tiene nada como para que le dé el dolor de cabeza. Somatizan. Sí, algo así. O que ahí es donde viene que sintomatiza, exactamente como bien lo dices, pero que no hay una causa aparente. Gente que tiene colitis, que tiene problemas del estómago, que se le cierra la garganta, que no puede respirar, que siente que se traga las cosas, que tiene alguna parálisis parcial, o que de repente tiene anestesias parciales, de repente no siente el brazo, o que le da como calambres, o hay una serie de manifestaciones. Dicen que también la amnesia les da, ¿no? Amnesias, todo esto, irritabilidad. Mareos también. Entonces, hay muchas inclusive aparentes enfermedades que están asociadas a la histeria, que no es ninguna. Es típico, a muchas gentes les pasa que, es que a mí me duele el estómago, pero ya fui al doctor y me dijo que no tengo nada. Y ya revisé a otro doctor, no tengo nada, pero a mí me duele el estómago, y realmente le duele el estómago, pero no hay nada biológico, por así decirlo, o físico, que determine por qué le va a doler el estómago. Y entonces ahí nosotros podemos decir que existe una alta probabilidad de que sea una histeria. Entonces son dos vertientes. Una, la forma de ser, que es a la que uno normalmente dice estás histérico, ajá, porque hay una forma de ser ahí en donde existe la queja constante y todo ese tipo de cosas, y otra, la que se va al cuerpo y que se manifiesta como una enfermedad. Ajá. Una de las grandes cosas que hizo Freud, fue decir que fue el que detectó que la histeria no tiene nada que ver o no es exclusiva de la mujer, que también el hombre puede ser histérico. No. Sí, yo conozco dos, tres. De hecho, fíjate que hay una anécdota, aquí un paréntesis, ¿no? Hay una anécdota, a mí me da risa, y estaba Charcot
dando su clase sobre la histeria. Freud era alumno de Charcot, este físico neurótico y anónimo y neurólogo francés. Y dando su clase, de repente Freud levanta la mano y él ya tenía alguna idea. Y él le dijo, ¿sabe qué? Yo considero que la histeria también puede ser masculina. Y Charcot se enoja. Sí. Oye, ¿cómo es posible que tú me digas que la histeria puede ser también masculina? Y lo saca de la clase. Pasa el tiempo y ya después Freud... Charcot se portó histérico. Exactamente. O sea, le dice Charcot, después de un tiempo le dice Charcot a Freud, ¿no? Mira, yo te saqué de la clase porque yo soy histérico. Mira. Sí, exacto. Entonces, fue una anécdota ahí muy, muy interesante. Pero lo principal ahí es que se va también al cuerpo y esta es una de las cosas que hay que puntualizar. Oye, de todos estos síntomas y signos, etcétera, que comentaste, dices que forma la histeria parte de una estructura, de la neurosis, y ahí se ubica la histeria, ¿no? Entonces, ¿no hay una edad para la histeria? No hay una edad. Simplemente que la histeria, conforme uno va viviendo, se va moldeando, intensificando, articulando, y pueden suceder niveles o crisis histéricas, o pueden surgir todo este tipo de cosas donde se potencializa. ¿Un niño berrinchudo puede decirse que tiene un episodio de histeria? Puede ser, no necesariamente, ¿no? Está en plena formación, ¿no? Por así decirlo. Pero la estructura pues ya la tiene, ¿no? La estructura ya, pues no podemos decir que sea una crisis histérica por la que pasó, ¿no? Está parte en su formación. ¿Un adolescente? Un adolescente sí, por supuesto. Sí, un adolescente ya. De hecho, los primeros casos que tomó Freud, uno de los casos más famosos, que es el caso Dora, pues fue de un adolescente, ¿no? Híjole, de veras que aquí tenemos que estar más al pendiente de los hijos, bueno, de las personas cercanas, porque algo que nosotros tratamos de manera tan peyorativa resulta que es un sufrimiento para el que lo tiene. Pero tampoco caer, que a mí me da un poco de miedo esto, tampoco caer en que cualquier berrinche, ya estás histérico, necesitas medicación. O que cualquier tipo de... una nalgada. ¿Me entiendes? O sea, también hay síntomas muy claros físicos y hay síntomas, como dice Luis Felipe, de actitudes o de personalidades que a lo mejor mucha gente puede confundir, porque en la histeria caben un chorro de cosas, ¿no? Pero hay algunos grados, como dice Luis Felipe, que ya no son funcionales para la persona, que sí se pueden tratar, que se deben de tratar, con terapia, incluso con medicamento, pero no todos. Y no el hecho de que haya un berrinche quiere decir que esta persona esté histérica. Sí, pero tiene que estar alerta. Exacto, eso sí. Hay que estar alerta y sí Siempre. tomar medidas de vez en cuando, ¿no? Siempre. Porque, oye, es una persona que está sufriendo. Exactamente. Sí, sufre, y sobre todo por el nivel, ¿no? Te digo, lo normal es que haya ciertas cuestiones ahí naturales que son imperceptibles, que eso es como tú dices, tenemos el rasgo todos, que todo se nos sale el caprichito. Y que ni cuenta nos damos, y que está bien, o sea, que así estamos todo. Sí. Pero ya llega un momento, ya llega una línea en donde ya empiece, por ejemplo, vamos a hablar otra vez de la forma de ser, ¿no? Ajá. Donde ya empieza cierto histrionismo, o donde ya empieza cierta cuestión histórica, donde ya hay demasiada intensidad, ahí hay que empezar a tener un poquito ya de cuidado, ¿no? ¿Tú conoces algún caso? Digo, como analista, vas de conocer cualquier cantidad, ¿no? Sí, hay muchísimos casos, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí me gustaría contar un caso de que se va al cuerpo, para que la gente más o menos se dé cuenta, ¿no? Una paciente médica, hubo un congreso en La Raza de médicos. Entonces, ella conoce a un médico que llegó al congreso, que venía de Monterrey. Pues ya sabrás, man, un hombre alto, bien presentado, ojo claro, pero acá de Monterrey, ¿no? Entonces llega con ella era una cirujana. Y entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo vengo aquí al Congreso, voy a estar nada más este fin de semana, yo estoy casado, pero tú me gustas mucho. Entonces me gustaría pasar este fin de semana de manera amorosa. Así directo. Contigo. Sí, así directo, exactamente. Y ella se ofendió. Pues cómo no. Pues, ¿cómo crees, no? Siquiera Oye, un hola, ¿no? ¿Cómo te llamas? O algo, ¿no? Flores, chocolates, algo. Y entonces llega ahí y finalmente
en la noche ella sueña con él. Tiene un sueño erótico, y cuando despierta con una parálisis del brazo derecho, siendo ella cirujana. Fíjate, ¿sabes qué? Mira, tenemos ya llamaditas. ¿Le entramos? Saula Rosedal. Mi marido no me baja de histérica. Con esto quiere evadir sus responsabilidades. Pues puede ser, habría que conocer el caso. Es muy fácil señalar, ¿no? Es que es muy fácil englobar, ¿no? Esto confirma que no tenemos mucha idea de lo que es la histeria. Claro. Sí, y que la utilizamos de manera, no sé, cotidiana. Y como decías tú, Luis, como si fuera malo, de una manera peyorativa. Peyorativa. Exactamente. Sí, más que malo, peyorativo, ¿no? Porque aquí él, pues si quiere evadir sus responsabilidades, que aquí agua, Saula, pues no te dejes. Claro, estoy de acuerdo. Sí, soy histérica, pero cúmplele. Exactamente. Marina Corte. Los hombres no tienen ni la más mínima idea de lo que es la histeria. Pues estamos de acuerdo, ¿eh? Gracias, Luis Adame, muchas gracias a ustedes por abordar este tema. Ojalá logren informar. Bueno, de eso se trata, ¿no? Pues sí, estamos tratando con todo gusto de hacerlo. Erika Buenrostro. Al primer reclamo, mi esposo me dice, ya cálmate, histérica. Me siento ofendida e impotente. ¿Por qué el marido le dice histérica? ¿De dónde se pesca para decirle histérica? Yo pienso que tengo todo este tipo de cosas que decimos históricas, donde esta intensidad de la mujer tiene que ver con esa característica. Pero decirle histérica es como decirle, tienes el cabello negro. O sea, no tiene nada de malo. Es una descripción. Pero aquí no será que, con todo respeto, señora Erika Buenrostro, usted esté dando pie para que él le diga precisamente la palabra histérica. Digo, hay que aclarar que las mujeres tenemos muchísimas más hormonas en el cuerpo que los hombres. Ajá. Y nuestros ciclos naturales, ¿no? También hace que seamos más sensibles a muchas cosas. Entonces, ciertamente es que de repente un comercial nos hace llorar o un detallito nos hace enojar, ¿no? Pero eso no es, como tú dices, no es que sea parte de la histeria peyorativa, ¿me entiendes? Y como bien dijiste, cuando no sabes definir algo, lo englobas en estás histérico, estás neurótico, aunque ni siquiera sabes qué es, ¿no? Entonces yo creo que puede ser ese el caso, que el señor tiene poca tolerancia a los cambios físicos. Habría que ver casos por casos. Fíjate que hay que hacer un programa de terapia de pareja, porque uno de los principales problemas es precisamente esto, las estructuras distintas entre el hombre y la mujer, de manera generalizada, ¿no? Y normalmente el hombre es obsesivo y choca obviamente con esta parte de la histeria, ¿no? Entonces, pues sí, la mujer también le puede decir a él, es que tú eres muy... un neurótico. Neurótico, ¿no? Que es lo común, exacto, sí, es lo común. Todo tiene que ser de una manera muy exacta, y estás una y otra vez, y... A mí mi hija, cuando la regañaba, me decía, ya neurótico, ya vete a trabajar. Sí, es que es lo común que las mujeres les digamos a los hombres neuróticos y los hombres a las mujeres histéricas. Sí, ¿no? Es lo común históricamente. Entonces tiene que ver mucho con la estructura. Efectivamente, algo hay que ver qué hay ahí de las dos razones. Pero sí una manera de, si lo dice por agresión, yo siempre lo he dicho, la agresión es la farsa de la argumentación. Sí. Entonces, hay que argumentar. A mí lo que me llama la atención no es tanto la agresión per se, sino por qué utilizan la palabra histérica y neurótico como sistema, ya para encasillar. Sí. Bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, de la histeria es que llega un momento en que pierdes el control. O sea, sobre todo, por ejemplo, en la mujer histérica, que es la común, que empieza a aventar cosas y avienta la silla. A mí me ha tocado casos de mujeres que han utilizado el cuchillo, inclusive. La chancla famosa. La típica chancla. Aventar la chancla es el clásico. Sí, pierden el control. Y luego, ya que lo pierden, lo sufren, ¿no? Claro. Llorar, te entra la culpa, y todo. Pero luego lo vuelven a perder. Y hay gente que aparte lo goza, o sea, lo presume. Y ya sabes cómo soy yo.
y me lo dijo a mí. No, en ese momento me paré y le grité, le dije, le armé un teatro y, o sea, lo sabe, ¿no? Y sabe que está haciendo un teatro, ¿no? Y sabe que, bueno, de alguna manera inconsciente lo está disfrutando. Así de plano. Hasta lo presume. O sea, te lo está diciendo. ¿Y ese disfrute es mayor que la culpa después o el conflicto en que se metió? Esa es la neurosis, precisamente, la diferencia entre el disfrutar y la culpa, precisamente. A ver, con manzanitas. Sí, o sea, hay una parte de ella que sí que lo quiere hacer y otra parte que no lo quiere. Ajá. O sea, esa es una de las características de la histeria, ¿no? ¿Sabes qué? Me ha tocado, por ejemplo, mujeres que me dicen, es que yo quiero que él me ruegue, me busque, para ya que me busque, yo decirle que no. Sí, lo que platicabas hace rato, ¿no? De frustrar, de... todo esto, ¿no? Y ella está en ese constante de quererlo seducir para a la mera hora frustrarlo. Y esa es parte de la histeria, ¿no? Sí. Tenemos otra llamada, Javier González de Iztapalapa. La histeria solo es para las mujeres. Es una alteración vinculada con el útero. Hister, útero, en el latín. Las histéricas son las mujeres y en el hombre sería neurótico. Pues sí. Lo que estamos platicando, pero no es así. No, fíjate que no, realmente la histeria, también los hombres podemos ser histéricos. Sí, y eso aquí lo que yo digo que ya se hizo genérico. Es histórico, exacto, es un genérico. Ya se hizo genérico. Ajá. Sí, no, la gran mayoría son mujeres, eso sí. La gran mayoría. Por las hormonas que tú decías. Y en el hombre la palabra adecuada no sería neurótico, sino sería obsesivo. La gran mayoría es obsesivo, eso sí. Pero como tú dices, históricamente es un neurótico. Sí, ¿no? Que se ubica en la neurosis, el obsesivo. Se ubican en la neurosis, ¿no? Oye, entonces convivir con una persona que tenga un problema de histeria debe ser tremendo, ¿no? Muy desgastante. Cuando el nivel de histeria es mucho, sí, es muy difícil, ¿no? Sobre todo, y de las dos partes, ya sea que te enganches con esa histeria, o sea, por ejemplo, que una persona histérica se enganche con otra persona histérica, entonces es una batalla, pero tremenda, ¿no? O sea, imagínate ahí... Se vuelven histéricos los dos. Se vuelven histéricos los dos y esto es una crisis histérica tremenda, ¿no? Ahí sí es muy complicado. Y cuando no, por ejemplo, cuando una persona obsesiva se junta con una persona histérica, pues sí, también los malos entendidos son tremendos, porque uno tiene el deber ser y la otra persona pues es un poco libre, ¿no? Sí, como soy. Exacto. Un poco libre, sí. Fíjate que yo pensaba que era un mal de época, porque pues el estrés, las preocupaciones, las responsabilidades, pero ves que viene desde Platón. Sí, pues hay registros desde los egipcios. Desde los egipcios. Ajá. Sí. ¿Pero se ha enfatizado más actualmente o No, o sea, simplemente ha cambiado. Ahorita ha cambiado un poquito más por la falta del padre en la familia, ¿no? Como la estructura familiar ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Ya la estructura familiar ya no es la que durante muchísimo tiempo fue, donde había un papá, una mamá y estaban los hijos, sino que ya el padre cada vez ha sido más ausente. Y hoy en día ya el padre y la madre son ausentes también, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso normalmente los hombres están aprendiendo a ser hombres por la mujer. Y eso los vuelve un poco más histéricos, ¿no? En ese sentido. Entonces, aunque su estructura sea de... Sí, son obsesivos, pues tienen obsesión, pero tienen los rasgos histéricos, ¿no? En ese sentido. Entonces hay diferentes manifestaciones, fíjate, por ejemplo, es así como que interesante las características en la histeria masculina, por ejemplo, que se desarrollan las fobias, y dentro de esas fobias normalmente vienen los temores a la homosexualidad, a los lugares cerrados o a los lugares abiertos, algún problemas de tipo sexual o impotencia, tienen que ver mucho con la histeria masculina, ¿no? En la histeria femenina, por ejemplo, la parálisis, los problemas digestivos, la anorexia, inclusive hasta alucinaciones. Y son cosas muy fuertes. No estamos hablando de cualquier cosa. No, es algo muy fuerte. ¿Y cómo ¿eso se cura o nomás se controla? Pues mira, ese nivel de histeria, cuando llega a ese tipo de cosas, obviamente lo que médicamente le podría decir curar, pues puede ser en el sentido de que ya no llega a esos niveles.
Entonces sí hay una manera en cómo tú lo puedes quitar, sobre todo cuando se te van al cuerpo. Cuando se te van al cuerpo, tú puedes ir a tu análisis y se te quita sin ningún problema, ¿no? Este tipo de cosas. Se quitan las parálisis, se quitan los problemas de migraña, la gente que tiene tos constante o problemas de gripe constantemente y no se lo están quitando. ¿La hipnosis dices? No, bueno, la hipnosis empezó con la hipnosis. Lo que hace es que te puede curar el síntoma, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que le da una parálisis parcial debido a la histeria, le haces la hipnosis y te puede quitar esa parálisis, pero no te quita el porqué. El origen. Tienes que ir al origen, exacto. Problemas de respiración, hay gente que se le cierra la garganta. Eso es mucho de las mujeres, que se le cierra la garganta o que no puede respirar. Vas con la hipnosis y te quitan ese tipo de cosas. Pero la causa ya quedamos, o por lo menos yo entendí, que forma parte de tu estructura. Sí, pero está ya en un nivel elevado. Tiene un nivel de histeria elevado que fue capaz de producir de un síntoma como... Entonces hay que reducir. Hay que reducir. Esa persona tiene que ir a una terapia. ¿Y qué más? Aparte de terapia, ¿qué sería? ¿Psicoanálisis? Sería... Pues mira, si hablamos de hipnosis. De histeria, no, es psicoanálisis, no lo que hay. Ahí no entra ni el medicamento, ni... La hipnosis es a nivel sugestivo y entra simplemente en algunos síntomas, ¿no? Que aliviar te los quita. Los síntomas. Y te puede quitar los síntomas y ya. Pero lo que es efectivo es que tú tomes tu análisis, ¿no? Tu terapia. Yo nunca me imaginé, te juro, nunca me imaginé que fuera un trastorno, se puede decir, tan complicado. Sí, es fuertísimo. Pero muy complicado. Sí, muy complicado. Sobre todo por muchos síntomas que la gente no sabe que es histeria. Esa es la intención. No, y que además no comprendemos a la otra persona. Tú tienes algún problema de salud, vas al doctor y te dice que no tienes nada, ve a un psicoanalista. Así de plano. Así de plano. Sí, claro. Tienes un problema de salud y el doctor te dice que no tienes nada, hay que ir con un psicoanalista. Psicosomático. No hay más. María Celia Pérez. Histérica suena agresiva. Pues sí, la verdad sí. A lo que se refiere es a un arrebato o momento de furia. Es un arrebato y el término no sería tan grosero o no tan ofensivo. Pues yo estoy de acuerdo en que sí se oye. Es que de hecho se usa. Así lo hemos usado. Exacto, así se usa, de hecho. Se usa como para herir. Denostar. Para herir, esa es la razón. José Galicia. Entró el comercial y ya no terminó de contar lo de la cirujana y el doctor de Monterrey. Ah, sí, cierto. Lo contamos. ¿En qué acabó? Groserito, ¿no? ¿En qué acabó? Era un doble sentido. Sí. A ver, platícanos en qué acabó. Bueno, la cuestión es que decíamos que conoce esta cirujana al doctor de Monterrey. El doctor de Monterrey le dice que pudieran tener un fin de semana ahí juntos. Ella no accede, se molesta, tiene un sueño erótico y amanece con una parálisis. Como ella es cirujana, pues ya no puede trabajar. Entonces va al Seguro Social, le hacen exámenes y se dan cuenta que no tiene nada, que ella debería de poder mover el brazo izquierdo, ¿no? El derecho, pero que es el que se le paralizó. Va a terapia y a lo largo de la terapia nos damos cuenta que ella era una mujer muy católica y que en una parte de la Biblia dice: lo que tu brazo derecho no haga, que el izquierdo no lo sepa. Entonces, ella en eso se da cuenta que el sueño erótico tenía que ver con que se estaba erotizando a sí misma con el brazo izquierdo y se le paralizó el brazo derecho. Al darnos cuenta de ese tipo y poder surgir algo que estaba en el inconsciente, logramos evitar que ya la parálisis, ¿no? Hubo un cambio ahí. Bueno, José Galicia, cumplido. Susana Monroy, ¿podría resumir los síntomas y el tratamiento? Virgen Santísima, va a estar interesante, ¿no? Muy buen programa, los felicito mucho. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. Bueno, los síntomas de la histeria es aquella persona que seduce, pero a la mera hora frustra eso que sedució. La búsqueda constante de la insatisfacción. La búsqueda constante de la insatisfacción es histórica e histriónica.
normalmente provoca lo mismo de lo que se queja, crea esas mismas cosas de las que se queja y tiene algo que no mencioné, que ahorita me acuerdo, es que normalmente tiene un estrago con la madre. ¿Qué es esto del estrago con la madre? Mamitis. La persona que tiene normalmente mamitis es una de las características. No se corta el cordón umbilical. No se corta el cordón umbilical y con esa cuestión están sobre todo. Y también amnesia, pérdida de apetito, piel irritada. La otra línea pues puede ir desde el síntoma de neurosis más fuerte es la famosa migraña. Ajá. ¿No? Puede ir desde la migraña hasta parálisis, convulsiones, alteraciones digestivas. Y el tratamiento, físicas. Pues según tú siendo analista, pues es el psicoanálisis. Es el psicoanálisis. No hay ni medicamento, no hay nada por parte de la sugestión, es puro análisis. Fíjate que yo leí que hay una planta que se llama azafétida, que si la huelen previene ataques de histeria. Fíjate lo que es la cultura popular, ¿eh? Sí, bien. Otra cuestión es que está también muy relacionada a la sexualidad. Por eso Freud hablaba mucho de este tipo, por eso Platón y todo esto. O sea, parte de una sexualidad sana ayuda a tener una salud en el sentido de la histeria. Lo que pasa es que aquí no saben lo que es primero, por lo que acabas de mencionar. Si primero fue la represión sexual o si fue el deseo sexual. Sí, pero no te lleva al otro. Cualquiera de las dos cosas están manifestadas en la infancia. Entonces, normalmente el poder hacer esta cuestión de análisis, pero también el poder tener una sexualidad sana ayuda muchísimo, ¿no? Saludos a todos de parte de David, Lolita, Belém y Erika. Ay, gracias. Buen programa. Saludos, beso para la preciosa familia. Ay, Dios mío, ¿cómo no quieren que uno reaccione fuerte? Yo trabajo, tengo 2 hijos, me encargo de la casa y todavía tengo que hacerles de comer. Rosy Gasca. Pues aquí no hay mucho de cómo poder ayudarle, ¿verdad? Bueno, insisto, ¿no? Como decías tú, ¿no? Puedes hacer lo mismo y tener una actitud más sí, ¿verdad? amigable. ¿De qué manera? Puedes hacerlo desde la elección y no desde tengo que. Y probablemente si vaya un análisis les sirva mucho para poder hacer las cosas de mejor forma, ¿no? Cristina Vélez, este tema siempre se ha manejado en lo oscurito. Da la impresión de que nadie quiere aceptar que es histérico. Estoy de acuerdo. Pero pues aunque no quieran que se den cuenta, se dan cuenta. Sí, de hecho... Alguien que está histérico es como si trajera un letrero arriba. De hecho, es mejor, o sea, tienes sobre todo por todas las características que pasan, que ya las tomamos como normales, ¿no? Sí. O sea, inclusive hasta en el hombre, ¿no? Los hombres que sienten que les dan calambres en las piernas, por ejemplo, eso es de lo más común que tienen, ¿no? Que tienen un calambre ahí constante. Y que se te enchoca la boca. Yo he tenido casos de muchos, de parálisis en la boca, parálisis que mueven mucho el pie, que están moviendo mucho, están sentados y están moviendo el pie constantemente, y están moviendo el pie constantemente. Esos no son más que síntomas para ir a tratarse, no es otra cosa. Sí. Fernando Santiesteban, mi secretaria no soporta la más mínima presión en el trabajo, pero no quiere entender que necesita ayuda. Pues igual y usted también, señor Santiesteban, porque hay que ver el caso por caso. Qué tan presionada esté. Claro. Igual y usted también, pero bueno. Brenda Quiñones, tengo un sobrino que se comporta histéricamente, lo único que logra es verse muy gay. No le cae bien el sobrino. Maritza Loperena, ¿tiene que ver con la falta de actividad sexual? Pregunta. Sí, hay una correlación. Pero tampoco se trata de que... Sí, hay una correlación, es una posibilidad, ¿no? Exacto, es una posibilidad nada más. Sí, no es receta. Exactamente, los que mueven mucho el pie, por ejemplo, los que... Fue muy concreta, fue muy concreta. Sí, pero no, la respuesta es no. Sí, no necesariamente. No, ¿verdad que no? No necesariamente no. Guadalupe Miranda, yo perdí a mi marido en un accidente, desde entonces tengo muchos problemas de ansiedad. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, pero sí le recomendamos que vaya a análisis, por supuesto. Lulú Sánchez, ¿la histeria te puede llevar a pensamientos suicidas? La histeria puede llevar a pensamientos suicidas, por supuesto que sí, pero sobre todo son alucinaciones también que se llevan también, o sea, me refiero a pensamientos en ese sentido que no los lleven al acto, pero sí puede ser. Mira, Rosalía Pérez pregunta,
tu teléfono donde te puede contactar. Como no, yo estoy en 55 33 46 77 74. A ver otra vez, pero más despacito. Claro que sí, 55 33 46 77 74. Pues, ¿qué crees? Que se terminó el programa. ¿Qué nos puedes decir en 10 segundos? A cualquier manifestación, van al médico, no tiene nada, inmediatamente es momento para ir a análisis. Simplemente es una advertencia como para tratarse, no es nada malo, ¿no? Es cuestión de tratarse. Muchísimas gracias. Sí, igual ante cualquier sufrimiento en sí, vayan al médico y al terapeuta. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Vivir con Sentido. Agradecemos a nuestro ingeniero Javier Llanos, a nuestro querido productor Julián Solís, el Morrison. Ese sí está neurótico. Bye. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.